¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Liberalas, hoy con Guadalupe Sánchez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pero sin Esperanza Aguirre, a la que esperábamos, porque realmente habíamos quedado con ella, no sabemos qué ha pasado, esperemos que nada grave, pero Esperanza, que siempre está muy insistente de que tenemos que grabar este programa, de que tenemos que grabarlo, ¿Más hoy? hoy te ha dejado tirada. Hoy me ha dejado tirada. Pero no pasa nada, lo vamos a hacer sin Esperanza porque creemos que es necesario, dadas las circunstancias. Acaba de haber elecciones europeas el 9 de junio y creo que toca hacer un análisis convenientemente en este programa. Bueno, vamos primero a los datos, a los hechos. Como ustedes seguramente ya saben, el reparto más o menos de escaños en España ha sido el siguiente. Partido Popular 22 escaños, es decir, se ha impuesto en las elecciones. Hace 5, en las últimas europeas, estuvo por debajo del Partido Socialista, ahora en línea con lo que venía pasando en las últimas convocatorias electorales en España, los populares de Alberto Núñez Feijóo se han impuesto. El Partido Socialista ha quedado por detrás, pero a apenas 2 escaños de distancia, se ha quedado con 20 eurodiputados. Luego viene Vox, que ha duplicado su presencia en el Parlamento Europeo, pasa de 3 a 6, y luego ya vienen una colección de partidos más pequeñitos, donde están Esquerra y Bildu, que han obtenido 3 y van conjuntamente, Sumar, que se ha quedado en 3, un nuevo partido que se llama, o agrupación de electores que se llama Se Acabó la Fiesta, que lo lidera un activista que se llama Alvise Pérez, ha obtenido 3 eurodiputados, y luego está Podemos, que ha obtenido 2, Junts 1 y una coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, que han obtenido también un representante. Eso en España. En Europa ha habido también elecciones a la vez y básicamente lo que ha pasado es 2 cosas. Primero, que en el Parlamento Europeo va a haber más o menos la misma correlación de fuerzas que venía produciéndose durante las últimas décadas, es decir, el Partido Popular Europeo sigue siendo la familia política más numerosa y si llega a un pacto con los socialistas, que es más o menos lo tradicional en Bruselas, podrán seguir gobernando la Unión Europea y eligiendo tanto a la Comisión como a los diferentes líderes de las instituciones comunitarias. Lo que sí que ha pasado, y eso quizás es la segunda gran novedad de estas elecciones, es que a pesar de que la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo queda más o menos como estaba, lo cierto es que hay países donde los partidos, digamos, más extremos, sobre todo en el lado de la derecha, han conseguido un resultado bastante espectacular. Y fundamentalmente estos países son Italia, donde Meloni ha obtenido un resultado extraordinario, Francia, en donde el partido de Le Pen ha duplicado al partido de Macron y eso ha obligado a convocar anticipadamente elecciones legislativas, y Alemania, en donde la Alternativa por Alemania, este partido se ha convertido en el segundo más importante, adelantando a los socialistas de Scholz, del canciller actual. Esta dinámica también se extiende a otros países, como por ejemplo Austria, pero bueno, eso ya son cuestiones más particulares. En cualquier caso, ahí sí que se ve una pequeña deriva hacia la derecha en algunos países del continente, no así en España, en donde es probablemente el único gran país de Europa en donde se mantiene bastante consolidada la presencia de los 2 grandes partidos europeístas, de las 2 grandes familias populares y socialistas. Aquí es verdad que hay otros partidos más pequeños, pero de momento se contiene bastante esta ola, podríamos llamar populista. No sé si porque tenemos al gran populista gobernando en nuestro país. Bueno, sin más preámbulos, a ver, Guadalupe, a ti estos resultados, ¿qué te motivan, qué te generan, qué sensación te dejan? Bueno, yo lo primero que quiero recomendar a todos nuestros espectadores es que si tienen que leer un artículo, que sea el del director Álvaro Nieto, que ha publicado hoy, que dice tenemos Sánchez para rato. Yo creo que es el resumen perfecto de la situación, por lo menos aquí en España. Pero bueno, como tú has hecho una diferenciación, has leído los resultados primero en clave española y luego en clave europea, yo voy a empezar con los resultados en clave europea, que es un análisis más corto y bastante coincidente con el tuyo. Luego ya, si quieres, entramos a hablar sobre España. En clave europea, pues en clave europea es cierto que los partidos conservadores, que engloba a un partido conservador tradicional, al centro derecha, y también las derechas, como tú has dicho, más extremas, han arrollado.
Es verdad que hay un giro hacia el conservadurismo, hacia la derecha, y además, fíjate que estos partidos presentan muy pocas cosas en común. Eso es algo de lo que... De hecho, están divididos en Bruselas. Claro, muy poca gente habla, porque Meloni no tiene nada que ver con Le Pen, y Le Pen no tiene nada que ver con Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland. Los alemanes pues, son un partido, ya sabemos, financiado por Putin, con posiciones muy extremas y que de hecho sí que se pueden considerar hasta cierto punto xenófobas, mientras que Le Pen, bueno, pues ha virado de lo que era el lepenismo tradicional a una posición más conservadora, pero muy abierta a posiciones feministas, muy implicada con el activismo LGTBI, y luego tienes a Meloni, que es, yo diría que es dentro de este espectro de la nueva derecha, es la que presenta una posición más cercana al conservadurismo tradicional, atlantista, etcétera, etcétera. Entonces, claro, lo que hay que preguntarse es qué tienen en común estos partidos para que se haya movilizado a buena parte del electorado de centro-derecha europeo. Y lo que tienen en común son dos cosas. Uno, el rechazo o la beligerancia con las desastrosas políticas anti-inmigración europeas, sobre todo, no contra cualquier tipo de inmigración, sino contra la inmigración de tipo musulmán. Es que vamos a ver, es inconcebible que a las costas de Europa estén llegando miles de inmigrantes todos los días, personas sin identificación, cuyos antecedentes penales desconocemos, a las que se acaba regularizando de manera masiva y que eso se está traduciendo en problemas de seguridad y en problemas de convivencia, porque no podemos ignorar que el Islam... Lo que pasa es que ¿cómo evitas tú eso? El Islam es incompatible con Occidente. Bueno, pues tiene que haber políticas de deportación activas. En lugar de políticas de regularización masivas, políticas de deportación. A mí, honestamente, me cuesta mucho creer que sea imposible controlar, que ya no estamos... Es que no estamos hablando de pateras con 10 personas, estamos hablando de lanchas que transportan a cientos de personas. ¿Cómo no vas a controlar la llegada de eso desde Marruecos a Canarias? Ya es que no es a Canarias, a las costas de Almería, a las costas de Murcia, lo que está pasando en Italia, está pasando en Grecia. Ese tipo de políticas tienen que acabar y hay que darle una vuelta a la legislación. Por ejemplo, hago una propuesta. Ahora mismo, conforme llegan, solicitan asilo. Y al solicitar asilo, el efecto automático es que se suspende la orden automática de expulsión en tanto que no se resuelva su solicitud. No se les puede expulsar hasta que no haya una resolución firme, ¿eh? Eso puede tardar años. ¿Cómo se soluciona? Elimina ese efecto de suspensión automática y concede esa medida cautelar de suspensión de la expulsión en supuestos excepcionales. Es decir, cuando alguien acredite que de verdad está huyendo de un conflicto político y está siendo perseguido en su país. ¿Y cuál era la segunda política que decías que ha llevado a reaccionar a la gente? Pues yo creo, en mi opinión, es el ecologismo decrecentista, deslocalizador y alarmista. Es decir, hay una reacción en determinados sectores de la sociedad contra la deslocalización que se hace en nombre de políticas medioambientales, contra imposiciones ciertamente absurdas de movilidad y sobre todo contra este tufillo que cada vez está más cerca de que aquí es incompatible crecer y desarrollarse en prosperidad al mismo tiempo que proteger al medio ambiente. Oiga, es que no es incompatible. Es una cuestión ideológica. Decir que tenemos que ser más pobres o si no el planeta se destruye es pura demagogia populista. Y claro, esto está llevando a que, por ejemplo, en sectores como la agricultura, la ganadería, el sector primario, le estén viendo las orejas al lobo. Bueno, y ahora, de los resultados de España, ¿qué te sugiere a ti el resultado? Bueno, en primer lugar, a mí me ha sorprendido mucho este triunfalismo que he notado desde ayer en la derecha. Desde que bueno, pero tú sabes que al final en las elecciones todo el mundo gana. Sí, no, yo lo he dicho, ganan todos menos los ciudadanos, que siempre perdemos. Eso yo lo tengo clarísimo. Pero no sé, yo entiendo que es mejor ganar que perder,
pero no podemos vender esto como un triunfo o equipararlo al triunfo que han conseguido otros partidos en Europa. Es decir, no es lo mismo no perder que ganar de forma aplastante. Primero, ¿por qué creo que este triunfalismo puede llevar a equivocarse a la oposición? Para empezar, la bajísima participación de las europeas. Es cierto que no son elecciones que gozan de una alta participación, pero claro, las están comparando con la de 2019. Es que aquí no hemos llegado al 50% de participación. Y lo que más me preocupa ya no es que las comparen con otras europeas, es que las equiparen, intenten trasladarlas a las nacionales. En las nacionales de 2023, punto número 1, estamos hablando de circunscripción única contra circunscripción provincial. Punto número 2, 71% casi de participación que hubo en julio, si no me equivoco, del año pasado. Y aquí que hemos llegado al 49%, no hemos llegado ni al 50%. El tema de las circunscripciones es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos viendo en los últimos meses, quien no lo ha querido ver ha sido precisamente la izquierda de Pedro Sánchez, que Sánchez está desarrollando un programa político cuyo único objetivo es fagotizar a todo lo que tiene a su izquierda. Pero tú has dicho canibalizar, es muy similar. ¿Qué sucede? Que le ha salido bien. Mira la crisis que hay abierta en Sumar, Podemos está desaparecido del mapa con contadas excepciones. ¿Eso qué implica? Que si fuésemos a unas elecciones europeas, lo que para Sumar podía valer un escaño, para Pedro va a valer mucho más en según qué territorios. Entonces, como tú bien has explicado, dar a Pedro por muerto en unas generales, y sobre todo, es que no hablamos solo de Sumar, estamos hablando también del independentismo vasco, pero también el catalán. Pedro Sánchez en Cataluña se ha quedado con buena parte de los votos de RC. Claro. Vayamos a los datos, profundizando un poco lo que tú estás diciendo y para poner un poco en contexto a nuestros espectadores. El Partido Popular ha ganado estas elecciones, eso es indudable. Es verdad que además ha sacado más diferencia en porcentaje de voto respecto al Partido Socialista que el pasado 23 de julio. Yo creo que esto también hay que subrayarlo, es decir, se ha pasado de 1,4 de diferencia el año pasado ahora a 4 puntos, es decir, se ha multiplicado la diferencia, pero también es cierto que habría que hacer el análisis si después de todo lo que ha pasado este año, caso Koldo, caso Begoña, la amnistía de por medio, esta diferencia es suficiente o no. Yo utilizaría, por ejemplo, para compararlo si esto es suficiente, con lo que pasó en el año 19 en las elecciones europeas. Miren ustedes, en las elecciones europeas del año 19 llevábamos ya un año de Sánchez en la Moncloa y veníamos de la moción de censura que acabó con Rajoy fuera del gobierno, es decir, veníamos con un Partido Popular tocado por el caso Gürtel, ya había pagado, digamos, los platos rotos del caso Gürtel entregando el gobierno a Sánchez, pero un año después, en esas elecciones del 19, el PSOE le sacó al PP, tú no te acordarás, 12,5 puntos. Lo recuerdo, sí. Es decir, que el caso Gürtel, un año después, todavía le pasaba factura al PP por 12,5 puntos de diferencia con el PSOE. Y sin embargo, después de este año que hemos tenido con caso Koldo, caso Begoña y amnistía, y después de todo lo que veníamos de la legislatura anterior, la diferencia es solo de 4 puntos. Y digo 4 puntos porque, insisto, si comparamos, yo creo que se aprecia bastante bien lo que digo un poco en el artículo que tú has citado, gracias por ello, porque lo que yo digo en el artículo es, en fin, el Partido Popular gana, sí, está ampliando su distancia, pero lo que le está pasando al Partido Popular es que le empiezan a salir setas a su alrededor, cosa que el Partido Socialista no. El Partido Socialista, como ha explicado Lupe, cada vez se come más a sus socios de gobierno, mientras que al Partido Popular cada vez le sale más gente por el otro lado. El Partido Popular lo que ha hecho básicamente es comerse gran parte del electorado de Ciudadanos, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí, esa parte ya está Esa agotada. parte la tiene, pero claro, ¿qué ocurre? Que Vox sigue ahí, es decir, es que Vox no decrece. Vox respecto a hace 5 años duplica a los eurodiputados. Es verdad que se resiente respecto a hace un año en porcentaje de voto, pero es que ese voto no ha ido al PP. Ese voto ha ido a otra formación política que es esta de Alvise Pérez. Entonces, resumen,
¿El Partido Popular está mejor que hace un año? Sí. ¿Con esto puede ganar unas elecciones generales? Pues no me sale la cuenta. Probablemente Sánchez no pueda volver a ser presidente con estos datos porque no le da, pero es que está muy difícil también para Feijóo, las cosas hay que decirlas con rotundidad. Yo lo que he dicho en el artículo es que efectivamente aquí algo pasa, aquí hay un problema de que hay un montón de gente descontenta, cada vez más, pero el Partido Popular no está sabiendo capitalizar ese descontento. Yo lo llamo de falta de liderazgo en la oposición. No hay un líder aglutinador. Yo lo que hablo es de falta de ilusión, o sea, falta... Todo suma, va todo. Yo creo que aquí hay un problema de que hay que saber ilusionar a esa gente, porque claro, con la que está cayendo, que 800.000 españoles estén dispuestos a votar a Alvise Pérez en lugar de votar a Feijóo, en fin... Yo creo que es para hacer una reflexión muy profunda. Que sí, que sí. Por cierto, vamos a hablar de Alvise Pérez un segundo, porque, mira, yo puedo hablar ustedes. Tú puedes hablar mucho. No, pero puedo hablar poco, voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque represento a alguien particulares que lo han demandado. Pues entonces no hables, pero hablo yo. Por difamación. Miren ustedes, nosotros hemos hablado de Alvise Pérez durante la campaña electoral porque efectivamente veíamos que estaba ganando peso, que en las encuestas estaba apareciendo y que iba a tener representación. Y nosotros, lejos de aplicar ningún cordón sanitario, lo que hemos hecho es tratar de informar de la manera más objetiva posible respecto a esta agrupación de electores. Pero es verdad que nosotros no hemos editorializado en ningún momento, pero ahora ya que tiene 3 escaños, 3 eurodiputados, yo sí que creo que vamos a tener que empezar a ustedes a contarles ciertas cosas, porque claro, de lo contrario puede que en las próximas elecciones en vez de 800.000 votos tenga 8 millones de votos. Entonces, para intentar que ustedes estén lo mejor informados posibles, yo les quiero transmitir, como director de este periódico, que este señor Alvise Pérez, al que yo no conozco de nada, por cierto, tengo que decir que no tiene ninguna vinculación con The Objective, porque he visto teorías muy rocambolescas por ahí diciendo que nosotros teníamos que ver con él. Aquí no hay ningún lazo, no hay nada que nos una a Alvise Pérez. De hecho, yo creo que le he visto una vez en mi vida porque me paró por la calle un día que él me vio cruzando un semáforo. Pero lo que quiero transmitirles es que este señor ha ganado protagonismo y ha ganado relevancia gracias a las redes sociales, lo cual también da para una reflexión muy interesante. Tiene mucho mérito conseguir 800.000 votos sin aparecer en los grandes medios de comunicación. Yo creo que esto dice mucho de las técnicas de comunicación que él emplea y de las malas técnicas que emplean algunos otros partidos políticos. Pero a lo que iba, él ha crecido y ha ganado su bola de nieve tamaño fundamentalmente gracias a varias cosas. Una, a aprovecharse del trabajo de los medios de comunicación. Importante punto porque es totalmente cierto. Este señor lleva años atribuyéndose méritos que no le corresponden. Me da mucha rabia tener que decir esto, pero lo tengo que decir ya, porque es que no voy a esperar más tiempo. El Delsigate lo sacó el equipo que yo dirigía en Voz Populi. El caso Plus Ultra también, el caso Coldo también, el caso Begoña Gómez ya lo hemos sacado aquí en The Objective. Yo he sido director de todos los periodistas que se han dejado los cuernos y que son valientes periodistas que han ido publicando informaciones muy relevantes, los principales escándalos del sanchismo. Y este señor lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo es atribuyéndose el mérito y haciendo creer a sus seguidores que era él el que había destapado esos escándalos. Por supuesto está todo en la hemeroteca y podemos demostrar todo esto que yo estoy diciendo, pero tienen ustedes que saberlo. Vive de lo que hacemos los demás, vive del trabajo de profesionales que, insisto, arriesgan todos los días por conseguir esas informaciones. Y a diferencia de lo que él hace, que se atribuye continuamente el mérito y manipula las cosas a su favor para parecer como que él ha sido el que ha descubierto las cosas, nosotros, cuando él ha dado alguna información relevante, que sí que es cierto que alguna vez ha publicado alguna cosa interesante, nosotros siempre le citamos. Y les voy a poner 2 ejemplos para que vean ustedes cómo se las gasta. Miren ustedes, tuvimos 2 anécdotas con él maravillosas, pero también muy tristes. Hubo un día, para que vean ustedes cómo se las gasta, que desvelamos una reunión
en una comida en la que estaban Jaume Roures, el mandamás del grupo de comunicación y uno de los que subvenciona a Pablo Iglesias, y estaba reunido con Villarejo, con el excomisario Villarejo. Aquella reunión tuvo muchísimo impacto y nosotros publicamos una foto que solo tenía yo. No voy a entrar en detalles, pero la foto solo la tenía yo. La publicamos con una marca de agua enorme de The Objective. ¿Y sabe qué hizo este señor? Cogió la foto, le borró con Photoshop la marca de agua. Muy cutre. Y aunque lo hizo de manera muy cutre, se la atribuyó y le puso su propia marca de agua encima de la foto. Así es Alvise Pérez. Insisto, todo el respeto a las 800.000 personas que le han votado, pero yo lo que no puedo es hacerles a ustedes ver lo que no es. Este señor vive del trabajo de los demás. Se está impulsando gracias a investigaciones periodísticas y al trabajo de medios como este y de otros parecidos. Y la segunda anécdota que les quiero contar es mucho más triste que esa de la foto, y es la que tiene que ver con un día que destapamos unos audios muy destacados. Ahora no recuerdo exactamente sobre qué tema. Y él dijo, no, estos audios ya los di yo hace no sé cuántos meses. Falso completamente. Él ponía un link ahí, pero tú ibas al link y ahí no había nada. O había otras cosas que no tenían nada que ver. Otros audios que no eran los suyos. Pero ¿saben lo que hizo? Señaló con fotografías, con nombres, a 2 periodistas de este periódico. Además lo hizo de manera tan poco rigurosa que se equivocó, porque puso la foto y el nombre de uno que no era el que había escrito el artículo y acabó implicando en el asunto a un colaborador de The Objective que ni siquiera es de la plantilla de The Objective. Los señaló hasta tal punto que pidió a sus seguidores que abrasasen a estos 2 periodistas mandándoles emails y mandándoles mensajes que les saturaron sus redes sociales y sus correos electrónicos. Dio públicamente todos los perfiles y todos los correos. Seguramente después de lo que yo estoy diciendo ahora, conmigo haga lo mismo. Bueno, no tengo miedo, estoy acostumbrado. Llevo 5 años luchando con un gigante mucho más grande que él, que se llama Pedro Sánchez, y por tanto aquí no hay miedo. Pero lo que no vamos a hacer es callarnos más. Evidentemente, hasta ahora hemos tenido un cierto cuidado de no entrometernos y de no interferir en los resultados electorales, pero creo que llegados a este punto y después de estos 3 eurodiputados que ha conseguido, ha llegado el momento de empezar a contarles a ustedes quién es Alvise Pérez, como hacemos con todos los demás cuando hacen cosas que nos parecen inconvenientes o imprudentes. Así que bueno, ya me he despachado a gusto. No sé si le he dedicado demasiados minutos, pero bueno. Me vas a permitir añadir 3 cosas que sí que puedo comentar, al margen de que represente a 2 particulares que... Además voy a hablar de uno de los casos que han emprendido acciones judiciales contra Alvise. En primer lugar, es un señor que, como tú bien sabes, no solo aprovecha información ajena, sino que directamente utiliza información que no puede vincularse con la corrupción para denunciar. Él se ha hecho, digamos, un nombre como es que denuncia la corrupción de todos los partidos. Bien, o bien utiliza información ajena que no es propia y se la atribuye, o bien directamente denuncia cosas que carecen de ningún tipo de recorrido cuando no son directamente falsas. Mira, voy a poner el ejemplo de cuando decía que Óscar Puente llevaba mira que Óscar Puente no es santo de mi devoción, pero bueno, la foto del yate de Óscar Puente, conduciendo un vehículo que era de un empresario. Es que Alvise es el adalid de la corrupción. Lo que no saben muchos de sus seguidores es que esos asuntos fueron archivados por la justicia. Pueden hacer el discurso que ya conocemos todos, de que es que los jueces son corruptos y tal, nada nuevo bajo el sol, ya lo escuchamos del gobierno, lo hemos escuchado de Podemos, en fin, otro más que se añade a ese discurso. Entonces, él se ha atribuido, por ejemplo, noticias que ni ha denunciado corrupción, o si ha denunciado corrupción, no han tenido ningún recorrido. Eso es que lo tiene cuando ves a la gente decir a sus seguidores, oye, ¿por qué habéis votado a Alvise? ¿Por qué es el único que lucha contra la corrupción? Que me digan un solo asunto denunciado por Alvise que no le haya robado a otros medios de comunicación, que haya tenido recorrido en los tribunales, por favor, uno solo pido uno. Luego, segunda cuestión,
Yo también he sido objeto de linchamiento en redes sociales por Alvise, simplemente porque cuando tenía cuenta de Twitter se me ocurrió corregirle una información jurídica que daba de manera incorrecta, confundiendo jurisdicción civil con penal. A raíz de eso, puso un tuit diciendo que yo había querido medrar en Ciudadanos y que les había exigido un puesto en la Diputación Provincial de Alicante. Cuando lo cierto y verdad es que a mí me propuso en su momento Ciudadanos ir de número 2 o número 3 en Valencia, no me acuerdo, por Valencia, al Congreso de los Diputados, y yo lo rechacé. Lo desmintió gente de Ciudadanos que iba en esa misma lista, María Muñoz, que ha sido diputada hasta hace poco, y bueno, yo lo hablé con gente que era del entorno de Alvise, con Toni Cantó nada menos, y no entendían por qué había publicado eso. ¿Por qué? Porque a Alvise le encanta difamar. Es su afición número 1. Y difamar es una cosa y denunciar corrupción es otra muy distinta. Difamar es atribuir a la gente comportamientos que pueden ser delictivos o cuasi delictivos sin ser cierto. Y esto, voy a poner un caso muy concreto que es de uno de los clientes a los que represento. El caso de Salvador Nieto. Salvador es un chico con una serie de problemas de dependencia al que Alvise señaló con su foto en sus redes sociales y lo acusó de ser uno de los que asesinó a los guardias civiles en Barbate. Salvador ni siquiera estaba allí. Ni siquiera estaba allí. A Salvador lo acosaron los seguidores de Alvise a través de las redes sociales, porque se hicieron eco otros medios y otras cuentas de internet. No sabéis hasta qué punto. Lo pasó realmente mal. Y hasta tal fue así que no solo lo tuvieron que denunciar en la comisaría, sino que su mujer tuvo que valorar, trasladarse, porque es víctima de violencia de género de la anterior pareja, y el señalamiento de Alvise a su actual pareja, que es Salvador, la puso en riesgo. La puso en riesgo. Así que la gente tiene que saber esto. Tiene que saberlo. Claro. Pues por eso lo estamos diciendo. Vamos a cambiar de tema porque no nos podemos enrollar mucho más, pero, por cierto, la gente también tiene que saber, Guadalupe, algo que es muy relevante y que lo dimos en The Objective, y es que somos el único país de Europa que no ha adaptado a su legislación una directiva europea que exige poner un mínimo de porcentaje de voto para poder obtener representación en el Parlamento Europeo. ¿Por qué lo habrá hecho Pedro eso? Pedro Sánchez lo ha hecho para beneficiar a sus socios nacionalistas e independentistas, porque fíjense ustedes, si España hubiera adaptado la legislación europea, que la han adaptado todos los demás países de Europa, si España hubiera adaptado esa directiva y hubiera puesto el suelo del 5%, que es el que se exige a los países que eligen 61 diputados o un cierto nivel de eurodiputados, se hubieran quedado sin representación en estas elecciones europeas los siguientes partidos: Esquerra Republicana, Bildu, Sumar, Alvise Pérez, Podemos, Junts, PNV y Coalición Canaria. Es decir, que solo hubieran sido elegidos en las elecciones de este 9 de junio Partido Popular, Partido Socialista y Vox, porque todos los demás no han llegado al mínimo que marca la directiva europea. Y eso lo tienen que saber ustedes, porque este jueguecito de Sánchez para intentar salvarle el pellejo a sus socios también trae como consecuencia que se nos cuelen 3 tipos de se acabó la fiesta en el Parlamento Europeo. Ojo. Que, insisto, todo el respeto a sus votantes, pero claro, ya manda narices que sea el propio presidente del gobierno o el propio gobierno de España el que esté fomentando esta fragmentación y esta proliferación. Y hay que decir la verdad. Se acabó la fiesta, o como se llame, la fiesta no se ha acabado. Para empezar, la fiesta solo se redistribuye porque el 1,5 millones de subvenciones lo va a cobrar igual. Ya les digo a sus votantes que no va a poder donar el sueldo. O sea, él se presentó diciendo que iba a sortear el sueldo. Eso lo siento mucho, eso no es posible. Es otra cosa que también hemos visto ya. O sea, me sorprende que esos argumentos sigan convenciendo. Y ¿por qué? A mí me sorprende por qué la primera vez
que escuchamos hablar de se acabó la fiesta fue con el CIS de Tezanos, cómo detectó ese voto y luego Pedro Sánchez lo ha agitado tanto en campaña electoral. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo espantajo al que recurrir cuando quiera alertar de los bulos y de la extrema derecha, porque una cosa sí que es cierto, en bulos a Luis Pérez le gana muy poca gente ya desinformación. Bueno, a lo mejor, en fin, a lo mejor Sánchez cuando habla de pseudomedios y de bulos habla de Alvise, no lo sé. Ya sabemos que no. Pero yo creo que habla más bien de Diogenes, que le molesta. Ahora ya lo tiene de pretexto para decir, alertar sobre los peligros de la desinformación. Pero vamos ahora a las cosas prácticas, que en el fondo es lo que va a marcar ahora el panorama político en España. ¿Tú crees, Lupe, que va a haber elecciones generales pronto? Bueno, pues va a depender de cómo otee Sánchez el horizonte, ¿de acuerdo? Vamos a ver, él puede creerse fuerte si hay una repetición electoral en Cataluña y si, como está sucediendo, porque lo hemos visto hoy, Yolanda Díaz ha dimitido de sus cargos en Sumar, aunque se aferra al sillón, al apartamento de 400 metros cuadrados con todos los gastos pagados, al chofer y al Falcon, de eso no ha dimitido, pero bueno, al marrón que es estar al frente de Sumar, sí. Entonces, él está viendo que se está descomponiendo todo a su izquierda. Que si ahora, en el corto plazo, va a unas elecciones, sobre todo porque el tema catalán, o inviste a Puigdemont, o... ¿Pero qué crees que va a pasar ahí en Cataluña? Bueno, yo ya lo dije, que para mí el escenario más probable era que Puigdemont no diera su brazo a torcer y exigiera o él o elecciones, y que en elecciones nos encontremos con una sorpresa que es que el independentismo, iba a decir el populismo, el independentismo se una y vaya de nuevo en coalición. Y entonces gane las elecciones. Eso cambiaría muchísimo. Y ahí ya no haya más remedio que darle la presidencia al independentismo. Entonces, ¿tú te imaginas la jugada que sería para Sánchez si hay catalanas hacerlas coincidir con las generales? No sería un mal movimiento para él. Pero bueno. O sea, que tú no ves a Illa gobernando Cataluña. No. Desde luego, en esta legislatura que ni siquiera ha empezado a andar, luego que no. Bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Yo ahí no lo tengo nada claro, porque yo soy de la teoría de que con los datos electorales en Cataluña en la mano, habría que pensar en que Illa tiene que ser el presidente. A mí me hace mucha gracia, de todas formas, que el socialismo haya vuelto... Miren otra vez al PP e incluso no lo miran. Bueno, como hasta vos, pero que digan, bueno, ahora no estáis legitimados para que intentemos una legislatura, intentemos una investidura de Illa con los conservadores. Digo, ya no son ultraderecha, ni turboderecha, ni extremo derecha. Hombre, lo que sí que creo, y lo he dicho en ese artículo del que hemos hablado, es que yo creo que Pedro Sánchez, aunque está débil, porque es cierto que, claro, tiene una mayoría parlamentaria muy endeble y tiene un apoyo popular pues muy flojito, porque no es mayoritario, pero yo sí que creo que tiene motivos más que sobrados para estar relativamente tranquilo, porque tiene el poder. La convocatoria de elecciones solo depende de él, es decir, él es el que tiene la llave de si hay adelanto electoral o no, por tanto, en teoría podría estar esperando 3 años hasta el 27 para convocar las elecciones, y es verdad que a lo mejor se le complica la legislatura, a lo mejor no puede aprobar leyes, a lo mejor no puede tener presupuestos. Pero, hombre, a estas alturas de la película yo creo que a Sánchez le da igual todo con tal de seguir en la Moncloa. Y yo no descartaría que haga presidente a Puigdemont, es decir... Claro. No, eso es lo que iba a decir, que sabemos que con Sánchez todo es posible. Y, por tanto, por mantener el apoyo de Puigdemont y, sobre todo, por evitar esa hipotética moción de censura de Puigdemont más Vox más el PP, que es una cosa completamente fantasiosa, pero bueno, hay alguna gente en el PP que todavía sigue soñando con eso. Yo creo que Sánchez, para evitar esa moción de censura, va a hacer lo que haga falta. Sí. Y si vende a su madre, pues vende a su madre. Por tanto, también hay que quitarse un poco de la cabeza la idea de que está a punto de caer Sánchez. Yo creo que no. Hay que ser conscientes de que tiene la sartén por el mango y de que en teoría tiene 3 años despejados sin elecciones a la vista, más que lo que pueda ocurrir en Cataluña si es que Yo creo que es el único punto flaco que puede tener, es precisamente en Cataluña
el flaco me refiero, algo que pueda determinar que sí que decida finalmente a convocar generales, no va a ser desde luego el resultado de estas europeas, eso quien sueñe con eso que se equivoque, pero en función de lo que pasa en Cataluña y cómo maneje el Partido Socialista, cómo maneje Ferraz las encuestas internas, una vez disuelto Sumar, porque Sumar en cuestión de 2 semanas desaparece, y oye, a lo mejor pues se dan cuenta de que en Cataluña han conseguido fidelizar a parte del voto independentista de izquierdas. Entonces, todo sería ver y que él valore. Pero más allá de eso, yo creo que él no tendría ningún problema en hacer presidente de Cataluña a Puigdemont si con eso se garantiza su estancia hasta 2027. Vamos, es que eso no es en absoluto descartable. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, así que se lo iremos contando en próximos capítulos de este programa Liberalas. Les agradezco mucho su atención y le mandamos un saludito a Esperanza Aguirre, esperando que el próximo día pueda estar aquí con nosotros. Gracias, Guadalupe. Nada, a ti.